En esta mañana tome su Biblia y quiero compartir un tema muy particular. Todo el mes pasado, todo este tiempo, las redes sociales, los medios de comunicación han sido abarrotados por el arco iris, por antivalores, justamente anticristianos. Y pensando en todo esto y siendo actual, leyendo el libro de Samuel, que es el libro que hemos estado leyendo durante este mes en la palabra aquí en la congregación, encontré un verso en el capítulo 1 que dice: Dios honra a los que le honran, mas a los que lo desprecian el Señor también lo desecha. Esto es para los que no creen que Dios también desecha. O sea, los que honran a Dios, Dios los honra. Y a los que aborrecen a Dios, Dios también lo aborrece. Porque se apartan de Él, porque no quieren a Dios. Dios es amor, su esencia no cambia. Pero los que aman a Dios, los que honran a Dios, Dios también lo honra. Los que no honran a Dios, tampoco Dios lo va a honrar. Recordando esto, entonces, pensé en la figura paterna. Esta figura paterna que está siendo golpeada, maltratada, que está siendo eliminada. De hecho, se está haciendo una publicidad, tanto en películas como en promociones, como que el hombre no tiene ningún valor. De hecho, muchos hombres se lo están creyendo y ya no están siendo tan hombres, tan masculinos. Ahora están siendo femeninos, porque creen que así es mejor. Sin embargo, nosotros entendemos que Dios en Génesis capítulo 1 formó al hombre y a la mujer y lo hizo bueno. El pecado entró a la humanidad, la desobediencia entró, por lo tanto, tanto el hogar formado con un hombre y una mujer y sus hijos, hay hogares disfuncionales. Imagínense si un hombre y una mujer, que fue lo que Dios creó, con sus hijos son disfuncionales. ¿Qué tan disfuncionales serían dos hombres o dos mujeres cuidando muchachos? Así que el pecado ha permeado todas las esferas sociales. Y lo que preocupa es que 10 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás, la misma sociedad repudiaba ese tipo de conducta. Ahora la celebra. Sucede que también en las iglesias está siendo permeada por ese mismo pensamiento. Hablando de tolerancia, hablando de ser abiertos mentalmente, hablando de ser permisivos. Y ya hay iglesias y concilios en Estados Unidos que se están dividiendo por ello. Recuerdo que en el mes de febrero hubo una convención de una gran iglesia metodista internacional, donde más de 300 iglesias se dividió en dos partes. Una mitad decía que sí, que no había problema, hombre, hombre, mujer, mujer, y otro decía que no, que la Biblia menciona un hombre y una mujer. Así que nosotros vamos a enfrentarnos a realidades donde nuestras escuelas, universidades, nuestros vecinos, nuestros familiares, de hecho, podemos tener familiares que de alguna manera tengan una inclinación pecaminosa y quieran la homosexualidad o el lesbianismo. Yo pregunto, ¿qué diferencia puede haber entre la homosexualidad, el lesbianismo con el adulterio y la idolatría? Es pecado igual. Un adúltero que se convierte, el Señor lo cambia y le enseña a ser fiel. Un homosexual, una lesbiana que se convierte, Dios también hace la obra en ella para que también sea fiel a lo que Dios enseñó. Dios tiene poder para todas las cosas. Así que nos vamos a enfrentar a esta verdad. Nos vamos a enfrentar a estos retos. Tenemos que sentarnos con amor, sean familiares, sean amigos, sean vecinos, y ser firmes en nuestras convicciones. No rechazamos a nadie. No empujamos a nadie. No le tenemos miedo a nadie ni fobia a nadie. Al contrario, porque le amamos, somos verdaderos. No hay mayor amor de aquel que le dice la verdad a quien le ama. Entendiendo esto y reconociendo que en este mes de julio, después que en mayo se celebra el Día de las Madres, un día maravilloso de la maternidad, de la matriz, por eso matrimonio, porque pueden procrear, porque pueden tener hijos, multiplicarse, como dice Génesis 1, llenen la tierra, multiplíquense, llenen la tierra de la obra del Señor. Así entonces, en este mes de julio también se recuerda el Día de los Padres. No hay tanta algarabía de manera intencional, no hay tanto regalo de manera intencional, no hay tanto... ¡Qué bueno! Y yo invito a que todos los hombres que están aquí se pongan de pie, por favor, los hombres. Si alguno de los niños que están aquí o los adolescentes también son hombres, si no lo sabían, también pueden ponerse de pie.
Es tan complicado que hoy en día debemos confirmar lo que somos. Es la locura que ha llegado a nuestra sociedad. Sin embargo, no es nuevo. También en la antigüedad pasaba lo mismo, porque la intención de Satanás es destruir el plan de Dios. Quiero hablarle a ustedes, hombres, todos los que estamos aquí de pie. Ser hombre es una gran responsabilidad. Es un reto. Implica mucho. Implica ser valientes. Implica ser determinados. Implica no perder tiempo. Implica enfocarse. Implica ser fiel a Dios. Los que están casados implica que adquiere a una hija de Dios para cuidarla, para protegerla, para amarla, para proveerle. Eso es de hombre. Los que todavía no se han casado tienen la responsabilidad de vivir para Dios, de estudiar, de capacitarse, de no perder tiempo en cosas banales, de no permitir que las redes de pornografía, de pecado, de fornicación, de adulterio, de vicios, de drogas, le atrapen, le marquen, le destruyan. Pueden hacerlo. El Señor está con ustedes. El Señor está con nosotros. El Señor nos ha llamado y nos hizo hombre, y eso es bueno. Nos hizo varones y eso es bueno. Por lo tanto, no perdamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Damos un aplauso al Señor por su bondad. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Teniendo esto en cuenta como preludio o como introducción a lo que quiero compartir, quiero aprovechar este día y decirle que los padres también necesitan a Cristo. Hace creo que 1 año, 2 años, creo que me correspondió predicar en el mes de mayo y justamente prediqué bajo el tema las madres necesitan a Cristo. Recuerdo que tomé la porción bíblica de aquella mujer que tenía una hija. La hija era sirofenicia y ella estaba endemoniada. ¿Sabe dónde fue? Fue a Cristo y Cristo la libertó. Porque las madres también necesitan a Cristo. En este mes de julio me correspondió predicar y dije, qué bueno, sería acertado también hablar de que los padres necesitan a Cristo. Recordé una porción bíblica de un padre que tenía un hijo y que el hijo también estaba endemoniado. ¿A dónde fue él? A Cristo. Y Cristo lo libertó. Así que yo le invito a que vayamos a esa porción bíblica. Se repite en Mateo, Marcos y Lucas, pero yo quiero detenerme en la narrativa que hace Marcos. Marcos capítulo 9. Versículo 14 al 29. Los padres también necesitan a Cristo. Tome su Biblia, por favor. Si lo pueden presentar en la pantalla, fenomenal. Si alguien está a su lado y no es cristiano porque no tiene Biblia, comparta la Biblia con él, también con ella, si puede leerlo. Ábrala, compártala. La Biblia es nuestra base. Si viniéramos a la iglesia y no nos dedicáramos a estudiar y aprender la Biblia, entonces sería un club y no tendría tanto sentido. Lo que le da sentido al culto es saber que Cristo es el rey del culto. Cristo es la persona máxima a quien nuestros oídos van, nuestros corazones van y escuchamos y abrimos nuestros corazones para leer su palabra y vivir por ella. Así que yo le invito a que la lea, por favor. Marcos capítulo 9, verso 14. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él lo saludaron. Él le preguntó, ¿qué discuten ellos? Verso 17, respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tenía un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude, lo echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo Jesús le dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportarlo? Tráiganmelo. Verso 20, se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, se sacudió con violencia al muchacho, que cayó al suelo, revolcándose y echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? El padre dijo, desde niño, y muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo.
Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Verso 23, Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Verso 26, entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amado Dios, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es una fuente donde podemos ir y abrevar para saciar la sed de nuestra alma. Tu palabra es un manjar donde podemos comer y alimentar nuestro espíritu. Tu palabra es colirio que llega a nuestros ojos y nos permiten ver la verdad. Tu palabra es como un martillo que quebranta nuestro corazón duro. Tu palabra traspasa nuestra alma. Permite, Señor, que esta palabra sea de verdad para nuestra vida y podamos vivir por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Le dije que iba a titular este sermón con ustedes: los padres también necesitan a Cristo. En este caso serían: los hombres también necesitan a Cristo. Sí, todos. Quien escribe esta porción es Marcos. Le decía al principio que esta narrativa de Marcos, de esta situación, está en Mateo y también en Lucas. A estos tres evangelios se le llaman evangelios sinópticos. ¿Por qué sinópticos? Porque tienen muchas narrativas parecidas, diferente a Juan. Juan prácticamente no tiene ninguna, solo algunas cosas. Sin embargo, Mateo, Marcos y Lucas, estos evangelios, sí tienen muchas cosas en común. Tanto así que de los 4 evangelios, hay 2 que eran apóstoles de Cristo y 2 personas que no fueron apóstoles, fueron discípulos de Cristo. Por ejemplo, Mateo fue apóstol de Cristo, estuvo ahí y vio todo y lo narró. También Juan fue apóstol de Cristo, lo vio todo y lo narró. Sin embargo, Marcos y Lucas no eran apóstoles de Cristo, sino que recibieron la información. Por ejemplo, Lucas era médico y él investiga qué fue lo que pasó y buscó los datos entre las personas, la narrativa, lo escribió todo, le preguntaba a uno y otro, lo analizó, lo compiló y así dio el evangelio de Lucas. Pero Marcos tiene algo muy particular, que Marcos era muchacho en el tiempo de Jesús. Marcos, donde escuchamos por primera vez el nombre de Marcos, es en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12. Sucede lo siguiente: que a Pedro lo meten en la cárcel para matarlo al otro día. Un ángel saca a Pedro de la cárcel. Y cuando Pedro sale, Pedro que está en la calle y se da cuenta que salió de la cárcel, de repente sale corriendo y va a la casa de una hermana donde todos los cristianos estaban orando para que Dios libertara a Pedro. Quien abre la puerta es Rode, una jovencita que servía, y dice: ahí está Pedro en la puerta. Y yo decía: no, seguro un ángel está orando para que Dios haga la obra y saque a Pedro. Pero Pedro estaba allá afuera, ya Dios había hecho el milagro. ¿Sabe a qué casa fue que Pedro fue? A la casa de María, que era la madre de Juan Marcos. Marcos era un joven que fue servidor, ayudador en su corta edad, le sirvió a los discípulos, sobre todo a Pedro. Pero este Juan Marcos, dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 4, verso 10, que era primo de Bernabé. ¿Se recuerdan? Pablo y Bernabé, los misioneros, salen por primera vez a hacer misiones. En el libro de Hechos, capítulo 13, ellos 2 salen como misioneros. ¿Qué dice Bernabé? Quiero llevar a mi primo. Y toma a Juan Marcos. Y Juan Marcos es uno de los que sale a la primera expedición misionera. En el segundo viaje misionero no fue porque desertó, era muy joven, no recibió la presión. Pablo no quiso seguir con él. Pero más luego después Pablo lo llama y le dice que me es útil al ministerio. Este Juan Marcos se detuvo a escribir. ¿Sabe dónde? En Roma. Por eso usted ve que apenas Marcos es el evangelio más corto de todo. Tiene 16 capítulos, cortito. Y si usted se da cuenta, hay una palabra recurrente en este evangelio. Entonces Jesús se fue. Entonces Él vino. Luego fue.
más luego lo hizo. Siempre va a encontrar palabras, conectivos de cosas rápidas. ¿Por qué? Porque Marcos escribió a los romanos, a los hermanos que estaban en Roma. Por lo tanto, vamos a encontrar en este evangelio que es el que más tiene milagros de Jesús, porque quiere mostrarle a los romanos que este siervo de Dios que vino a hacer la obra, vino a atender a los pobres, a los desafortunados, a los que estaban rechazados, a salvar, a hacer milagros, a proveer, a bendecir, a libertar a los cautivos. Cristo es el Hijo de Dios que vino a salvar el mundo, y ese es el evangelio, la buena noticia para todos los hombres. Aleluya. Es así. Ahora sí, me detengo entonces y me quedo en el texto, en el pasaje bíblico, el versículo 4. Léalo conmigo, por favor. Se lo pueden presentar. Marcos capítulo 9, versículo 14. Búsquelo conmigo en su Biblia. Va a encontrar que dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, lo vio. Y mire esto, cómo Juan describe. ¿Qué vio? Vio una gran multitud alrededor de ellos. ¿Quiénes más? Había un escriba que discutía con ellos. ¿Y qué más? Y enseguida la gente viéndolo se asombró y corriendo a él lo saludaron. Me voy a detener aquí. La primera porción. Cuando llegó a donde estaban los discípulos. Por lo tanto, Jesús estaba en otro lugar. ¿En qué lugar estaba Jesús? Vamos a verlo en el contexto del mismo capítulo. Juan dice dónde estaba Jesús. Juan dice que Jesús estaba, si usted lee del versículo 1 en adelante, en ese pasaje va a encontrar que Cristo junto a Juan y a Jacobo se reúne con ellos y a Pedro y lo lleva al monte. Y a ese monte se llama el monte de la transfiguración. ¿Por qué? Porque Jesús, estando en el monte, Juan, Jacobo y Pedro, los tres estaban por allá. De repente Cristo se para y está orando. Y de repente dice que se transfiguró. Mire que la palabra que utiliza Marcos es transfigurar. Transfigurar es un cambio desde dentro hacia afuera. No un antifaz, que es el que, o una careta, que es la que usted se pone de fuera para usted, para adentro, para aparentar. No, sino que de Cristo mismo, que es el Hijo de Dios, que es el Salvador, que es el Creador, que Él sostiene todas las cosas. Desde Él mismo comenzó a emanar la deidad y hubo un brillo extraordinario que dice Marcos, en esta descripción, que sus vestiduras se pusieron blancas, que hubo un brillo inmenso, se destacó completamente y la deidad de Dios se manifestó en ese lugar. Tanto así que Jesús estuvo hablando con Moisés y con Elías. ¿Por qué con Moisés y con Elías? Con Moisés porque Moisés representa la ley. ¿Se recuerda el autor de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. El escritor de estos libros es Moisés. Moisés representa la ley de Dios. Pero Elías representa a los profetas, todos los profetas, la palabra que Dios le dio al pueblo para que se volviera a Él. Así que encontramos a Cristo, el Hijo de Dios, el Dios verdadero, que se oculta en su cuerpo de carne, que manifiesta en un instante su gloria. Dios mismo estaba arropado de carne y hueso, por eso Cristo se cubría, pero su gloria por un instante la dejó salir. Toda la deidad, todo su poder, toda su magnificencia. Si el sol brilla, cuánto más aquel que creó el sol. Si un ciclón es fuerte, si un torrente de agua es inmenso, cuánto más es el poder de aquel que creó el torrente y el fuerte. Nuestro Dios es todopoderoso. A ese Dios servimos y adoramos en esta mañana. A Él venimos a exaltar a este lugar. Por Él vivimos cada día. Así que Cristo está con el Antiguo Testamento completo, con Moisés y con Elías, conversando. Ellos vinieron y hablaron con Él. No sé qué hablaron, pero lo que sí sé es que ellos estaban sabiendo cuál era el Hijo de Dios que venía a salvar. Porque Moisés había hablado de que vendría la estrella de David, el Salvador. En Génesis 3 lo había dicho, la simiente de la mujer vendría. Ya Moisés había hablado de él y todavía no lo había visto. Elías, los profetas decían que vendría el Mesías, la Virgen daría luz. Los profetas anunciaron que vendría el Salvador, pero no lo vieron. Bueno, en Elías y en Moisés estaba el Salvador del mundo parado conversando con ellos. Una gloria inmensa.
Dice la narrativa en estos mismos versículos anteriores, en el versículo 5, vamos a encontrar que Pedro, cuando ve esto, que ve esta gloria, qué bueno esta gloria, dice Pedro, pero aquí hay que hacer algo. Vamos a hacer tierra amada. 3 templos, vamos a hacer aquí la casa de Dios que se manifiesta su gloria. En este lugar vamos a construir tierra amada, una para Moisés, una para Elías y otra para Cristo. Y cuando estuvo diciendo esto emocionado, Pedro escuchó una voz que decía desde la misma gloria: no, este es mi Hijo amado, a él tienen que oírlo. Aleluya. El Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. A quien debemos escuchar es a Cristo. A quien debemos amar es a Cristo. A quien debemos obedecer es a Cristo. A quien debemos servir es a Cristo. Vivir para Cristo, pero escúchenme, morir por Cristo también. Sí. Así que ellos están reunidos en esta gloria y dicen: no, aquí no se va a hacer derramada. Tenemos que venir a otro lugar. Mire qué parecido es esto cuando estamos en el culto. Aire acondicionado, todo arreglado, bien bonito, todo maravilloso. Levantamos las manos, cantamos, adoramos a Dios y sentimos la presencia del Señor. Diríamos: qué bueno sería quedar en este lugar. La respuesta es que no. Este es solamente un lugar donde nos reunimos a glorificar a Dios. La verdad de la vida cristiana es vivirla donde nosotros estamos. Así que en nuestros hogares debemos ser verdaderos creyentes. Así que en nuestro lugar de estudios debemos ser verdaderos creyentes. Así que donde trabajamos debemos ser verdaderos creyentes. Así que donde nos desenvolvemos, en nuestra comunidad, en nuestro barrio donde vivimos, debemos ser verdaderos creyentes. No es ser creyente aquí en la iglesia y pecadores allá afuera. No es posible. Un cristiano verdadero es cristiano aquí en la congregación y es cristiano también fuera de la congregación. Amén. Un cristiano es cristiano verdadero en su casa y también fuera de su casa. O sea, un cristiano es verdadero en su trabajo y también fuera del trabajo. En su empresa y fuera de su empresa. Con sus negocios es genuino, es cristiano, es verdadero, es honesto y también es honesto aquí dentro de la iglesia. Así que cuando encontramos el versículo 14 que dice: cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, ya sabemos de dónde venía. Venía de manifestar su gloria. Venía del monte de la transfiguración. Venía de donde se escuchó la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, a él es que tienen que oír. Eso es grandioso, ¿no? Pero algo más. Dice: cuando llegaron ahí estaba pasando la verdad. En el monte una gloria muy buena que quisiéramos quedarnos, pero Jesús dijo: no, el evangelio no es para que se quede en el monte excluido. Tiene que ir donde está la necesidad. ¿Qué hizo Jesús entonces? Fue donde un padre que lo necesitaba. Así que Cristo desciende del monte, llega ahí y sé qué sucede, que hay un lío, un bollo, un revolú. ¿Por qué? Porque los discípulos están tratando de orar para que salga el demonio de un muchacho y no pasó nada. Pero los exorcistas, los escribas que estaban ahí, que también tenían brujería, hechicería y tenían talismán y tenían otras cosas, tampoco lo hacían. Y vemos que los escribas, vemos que los discípulos, vemos que el padre está decepcionado. Y también vemos la multitud alrededor que no saben lo que hace. Se parece a este tiempo, ¿no? ¿Qué les parece? Todo el mundo convulsionado, todas las redes, todos los medios de comunicación tienen ideas diferentes. De repente las familias están siendo golpeadas. El diablo está haciendo su obra endemoniando a la gente. Hay niños que están cayendo endemoniados. Hay jóvenes endemoniados, hay muchachos endemoniados, hay hombres endemoniados. Sí, evidentemente por todos los medios se ven, se publicitan, se publican en todos los lugares. Así que también vemos parecida esta situación a la realidad de hoy. Así que como en el monte Cristo manifestó su gloria y descendió al valle, creo que también es necesario que la iglesia no solo se quede en estas 4 paredes, tiene que ir también donde está la necesidad. Aleluya. Y eso nos compete de manera personal a cada uno de nosotros, a enfrentar al diablo. Si te enfocaste sobrenaturalmente con Dios, si tuviste un encuentro sobrenatural con Dios, habrá un encuentro sobrenatural con las tinieblas. La única institución, si es posible utilizar esta palabra para la iglesia, o el único organismo
que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que puede enfrentar los poderes de las tinieblas, es la iglesia. No hay otra. No es la universidad, no es la educación, no es la política, no es la sociología, la psicología, la psiquiatría. No. Podrán aportar humanamente cada uno de ellos. Lo que trae cambio radical y verdadero es Cristo manifestado en una sociedad, en una persona, en un pueblo. Cristo siendo real. Es así. Por lo tanto, pronunciar y proclamar que Cristo es excluyente, vamos a tener problemas con los que son intolerantes. Porque decir que solo Cristo es la verdad, estamos diciendo que las demás religiones no son verdad. O sea, decir en una aula universitaria o decir públicamente frente a otros amigos, vecinos, que solo Cristo es el medio de salvación, estamos diciendo que todas las demás son falsas. ¿Sabe a qué se enfrenta usted? A la realidad de que tendrá que ponerse frente a frente a Satanás, a la mentira. Esa es la iglesia, siempre ha sido así. La iglesia en Roma fue perseguida por eso. Los primeros creyentes fueron perseguidos por eso, porque decían que no era el emperador el rey, que Cristo Jesús era el rey de reyes y señor de señores. Había persecución, porque los emperadores pensaban que ellos eran reyes. Así que cuando usted en su lugar de trabajo, donde quiera que esté, diga no, Cristo es la única manera de salvación, es el único camino de salvación, es el único medio de salvación, está excluyendo a todos los demás. Enfréntese a esta verdad, porque así es. Así que en esta porción encontramos que cuando Cristo llega, pregunta, ¿qué es lo que está pasando? El verso 16, ¿por qué discuten? Respondiendo uno de ellos, la multitud, dijo, maestro, trae a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Mire qué interesante, que por lo regular se nos recordamos la ternura, la preocupación y la inquietud que tiene una madre para salvar a su hija. Ya les dije la historia, la narración, el testimonio de la mujer sirofenicia. Pero en este caso está un hombre que también es tierno y no deja de ser hombre, que también puede llorar y no deja de ser hombre. Porque para llorar no hay que ser mujer, hay que ser hombre y llora. Pero no llorar frente a una situación particular, llorar delante del Dios que sí puede resolver la situación particular. A eso nos referimos. De que es tierno, tan tierno que se atrevió a tener a su hijo desde muy niño. Él mismo describe cuando Cristo le pregunta, ¿qué tiempo hace que tienes? Desde muy niño, este espíritu lo toma. Hoy le llamaríamos, en una descripción, no sé, clínica, se le podría decir que era epilepsia o tipo de ataques, no sé, la gota, cuántas más cosas se utiliza de ese tipo, que cuando caen redondo, patalean, tiran espuma por la boca y situaciones. Este padre tenía la preocupación por su hijo, por su familia, de tal manera que dejó a su esposa, es lo que infiero, con los demás, y él toma a su hijo. Y sabe, porque oye que alguien puede hacer la obra para su familia. Escúchenme, hombres, alguien puede hacer la obra para tu familia. Este hombre lo escuchó, tomó su muchacho. Me imagino las veces que el padre tuvo que llorar y abrazarlo mientras el hijo lo golpeaba. ¿Se imaginan? En polvo, este hombre con toda su túnica agarra a su muchacho, lo abraza, y mientras él lo golpea en una situación endemoniada, no puede hacer nada, solamente puede abrazarlo para que no se haga daño. Esta es la historia de un hombre de verdad. Jesús le pregunta, ¿qué ha pasado? Y él dijo, bueno, él lo sacude, un espíritu mudo, echa espumarajo, cruje los dientes y se va secando. ¿Qué implica esto? Me gusta la descriptiva que usa Marcos. Él trata de poner en contexto la magnitud del dolor y la crisis que está viviendo este padre con su hijo. Cruje los dientes, se muerde la lengua de espumarajo, se sacude, da golpe y se me está muriendo, se está secando. Era fuerte, era gallardo, era hermoso y ahora está con pocas libras. Marcos se encarga de describirnos esto. Pero no solo esto, después de la amargura y el dolor de este padre, dice, dije a tus discípulos que lo echaran fuera,
pero no pudieron. Son tus discípulos y ellos no pudieron hacerlo. Jesús, el verso 19, le respondió y le dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo voy a soportar? Tráiganmelo. Jesús le está hablando a los discípulos, le está hablando a la multitud, le está hablando a los escribas, le está hablando a todos los que están ahí, incluso al mismo Padre. Generación incrédula, todo grupo, tráiganmelo. Verso 20, se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, ni siquiera habló, sabía que Jesús estaba ahí. Y cuando lo vio, sacudió con violencia al muchacho. Cayó al suelo, revolcándose, echando espumarajo, golpeándose, tirado. Y Jesús le preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que te sucede esto? Desde niño, desde muchacho, o sea, hace años. Vengo de que nació, lo estoy cargando y está padeciendo esta situación. Verso 22, y muchas veces es más crítico, lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La situación del padre era bien crítica, tanto así que había perdido toda la esperanza. Porque se atreve a hablarle a Jesús con una condicional: si puedes hacer algo. Tus discípulos no hicieron nada. He llevado a todo lugar a mi hijo. He querido librar mi familia. Me detengo aquí cuando hablo de familia. Ya no voy a hablar del hijo. Yo quiero compartirle a algunos de ustedes. Tal vez ustedes están pasando alguna situación particular con su familia. Todos pasamos por situaciones. No sé cuál es, de qué trata. Si es económica, si es de salud, si es emocional, si es de relaciones, si entre padre e hijo, hijo y padre, si entre esposo y esposa, entre cónyuge, si entre la familia y el vecino y la suegra y los padres, no sé. Pero yo sé que todos padecemos situaciones. Escuchen, yo sé que diríamos lo mismo en la oración al Señor: Señor, he orado para que tú intervengas en mi situación. Si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Es un clamor de un padre que necesita la ayuda, que necesita resolver la situación de su familia. Es un padre, narra aquí Marcos, que su hijo se está muriendo y que está en el suelo revolcándose y que lo quiere tener al fuego para que se queme. Y me imagino que cuando ese muchacho se para, todos los años que el padre lo tuvo, se cortaba, y me atrevo a asegurar que tiene cicatrices en el cuerpo porque se ha desangrado, se ha roto la boca, se ha cortado el cuerpo, ha tirado en el alambre, ha caído en diferentes lugares. Es una situación crítica, nadie lo puede ayudar. Estamos como en esta generación que parece que todo está perdido, que parece que todo se ha acabado, que parece que no hay solución, que cuando vemos los medios de comunicación lo vemos que están en droga, en fentanilo, que están en todos los tipos de corrupción, adulterio, fornicación, están involucrados en relaciones sexuales a cualquier edad, no, niñas que están siendo embarazadas. Hay una situación crítica, parece lo mismo, como si no hubiera solución. Pero tranquilo, que aquí está Jesús. Él llegó y Él es Dios. Aleluya. Es la misma verdad que debemos proclamar hoy en día. La misma verdad, que Cristo es el único que puede traer cambios y soluciones. El verso 23 dice Jesús, siga la narrativa conmigo, si lo pueden presentar también. Dice: si puedes creer, al que cree todo es posible. Miren qué interesante Jesús. En el verso anterior, quien evoca su situación de duda es el Padre. Él dice: si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Jesús lo mira y le dice: si tú crees. O sea, el problema no está en el Señor, el problema está en ti. Él dice: si tú puedes hacer algo. Jesús, me imagino que lo mira con ternura y dice: pero yo soy Dios. La pregunta es: ¿tú crees? Tú puedes creer que Dios interviene. Tú puedes creer que Dios hace la obra. Tú puedes creer que Dios actúa. ¿Tú lo puedes creer? Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: yo creo. Yo creo.
pero ayuda a mi incredulidad. ¿A qué se refiere él con esto? Él se refiere con la realidad de todo el corazón del ser humano. Creemos, pero muy dentro sabemos que necesitamos creer más en el Señor. ¿Tenemos fe? Sí, yo tengo fe en el Señor. Pero cada vez que tengo que pasar por una prueba, una situación, sé muy dentro mío que necesito tener más fe. El verdadero creyente nunca está conforme y dice: yo tengo toda la fe suficiente. No. El verdadero creyente, el verdadero que confía real en el Señor, dice: no, yo necesito tener más fe. El incrédulo no, el incrédulo dice: no, eso no va a pasar, yo no tengo problema con eso, yo mejor no creo eso. El incrédulo se lo descarta. El que cree no lo descarta. El que cree dice: yo creo, pero necesito confiar más. Yo creo, pero necesito tener más fe. Yo creo, Señor, pero ven tú y fortalece mi fe. Aleluya. Creo que la iglesia debe hacer lo mismo. Aunque podamos ver las situaciones contrarias en la multitud, alrededor, socialmente, podemos estar seguros que al final el Señor gana. Al final el Señor salvará. Es cierto, las estadísticas en las escuelas son completamente aterradoras. De niñas de 14 y 15 años en embarazo y desertando. De jovencitos de 14 y 15 años en drogas. De 14, 15 años en adelante, atracando y aún matando personas. Es terrible la estadística. Pero siempre ha sido así. Siempre ha habido maldad, siempre ha habido pecado. Ocasiones más, ocasiones menos, pero siempre ha habido maldad y oscuridad en el mundo. Imagínense en Roma, póngase conmigo este minuto. Imagínense el imperio romano donde Marcos escribe este evangelio, o a quien él escribe a los hermanos de Roma. En Roma no habían leyes que defendieran a las personas. Allá se tenían esclavos y los esclavos se mataban. De hecho, en Roma se dice que no habían hombres ni mujeres. De hecho, la belleza real de los romanos no eran las mujeres, eran los hombres. Por eso usted ve todavía que quedan estatuas de hombres y eran desnudos. Porque era una cultura completamente pervertida y libertina, solamente inclinada a la perversidad de la carnalidad. Una cultura donde no tenían dioses, cada uno podía tener su propio Dios. Una cultura donde solamente los que tenían nombre, por ejemplo, el senado romano, los emperadores romanos, los gladiadores romanos, los soldados romanos, los legionarios romanos, eran los que podían tener y podían comprar cosas. De hecho, la ciudadanía se compraba en Roma. Nadie podía nacer siendo romano. Había que pagar un tributo para ser romano, porque ellos eran la crema de todas las naciones. Entonces, imagina un país así, una nación así. Sin embargo, el cristianismo llegó y cambió a Roma. Porque dice Jesús que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Aleluya. Lo puede creer, no importa la situación que pueda haber. Si predicamos a Cristo, Cristo es suficiente para romper todas las cadenas, para derribar todos los muros, para arruinar el pecado. Pero tenemos que ser fieles a Cristo. Así que reiteramos lo mismo. ¿Qué va a pasar entonces con ese grupo que diga que no, que solo Cristo quiere cambio? ¿Qué va a pasar con ellos? Lo mismo que pasó en Roma. Nerón quemó la ciudad porque quería cambiarla y dijo: esos cristianos que están por ahí, los cristianos tuvieron que salir corriendo, fueron perseguidos, fueron matados, fueron llevados a los leones. ¿Qué les parece? Así que a medida que pase el tiempo, escúchenme, a medida que pase el tiempo y comiencen a aprobar más leyes y comiencen a ser más tolerantes, y los cristianos seguiremos firmes en lo que siempre hemos creído, ¿qué va a pasar con los cristianos? Que seremos perseguidos, que seremos encerrados, que seremos apartados. Pero recuerden, al final Dios gana. El Señor es el que va a gobernar todas las cosas, y Cristo viene y establecerá la paz. Aquí no hay miedo, aquí no hay terror. Por lo contrario, hay seguridad de que nuestro Rey es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es nuestro Dios. No hay miedo. ¿Por qué tener terror? Ahora dice Jesús cuando le habla al Padre: si crees, todo es posible. Aquí no está diciendo que todo lo que usted cree es posible, porque no es un genio. No es una lámpara donde un genio va a salir para que usted pida lo que sea. No. Si puede creer en las promesas que Dios ha dado,
Amén. Si puede creer en las cosas verdaderas de Dios. O sea, no a creer de que yo, porque tengo un pensamiento positivo, lo que yo diga va a pasar. No me voy a caer, no me voy a caer, no me voy a caer y me tiro de aquí arriba. Si se tira del puente, aunque te diga 1000 veces que no se va a matar, prepárese. O sea, no es la lógica. Cuando aquí dice, para el que cree todo es posible, estamos hablando de creer en las promesas del Señor. ¿Sí? No estoy hablando de un pensamiento positivo. No estoy hablando de un pensamiento de que piénsalo y créelo. De prosperidad. Pienso que soy próspero, creo que soy próspero, digo que soy próspero, lo denuncio que soy próspero, hablo que soy próspero, dinero ven a mí. No es ninguna ley de atracción. Y yo sé que ustedes han escuchado mucho esto. No es ninguna ley de que lo que tú digas lo vas a... Cuidado con esto. Eso es misticismo, eso es brujería, hechicería. El diablo aprovecha para entrar por ahí. No, cuando aquí dice crees, si tú crees, para el que cree todo es posible. Jesús está diciendo, si crees en mí, para mí todo será posible. Aleluya. O sea, el objeto de nuestra confianza es Cristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Así que cuidado con todo pensamiento de que no, porque el que cree todo es posible. Cuidado con eso. Estamos hablando de creer y confiar solo en Jesús. Así que el verso 24 dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salga de él y no entres más en él. ¿Qué les parece? Jesús, el Hijo de Dios, Él da la orden y dice al espíritu inmundo, lo que significa que como Cristo habla con una persona, es un individuo. Para los que no saben, los demonios son individuos. ¿A qué me refiero con individuos? Que son ángeles caídos, que tienen voluntad propia. Por eso Cristo habla de tú. Y le dice, tú espíritu mudo y sordo, sal de él y no entres más en él. Y qué bueno que Marcos luego, en su último capítulo, después que narra todos los milagros de Jesús, ¿sabe qué dice? Que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y en mi nombre, ¿qué dice? Echarán fuera demonios. Voy a seguir para adelante porque iba a hacer una pregunta, pero está aquí. ¿Por qué no está pasando eso hoy en día? Vamos a seguirlo porque Jesús da la respuesta. Dice que cuando entonces el espíritu clamando y sacudiéndose con violencia salió y él se quedó como muerto, de modo que no se movía y decían, está muerto. Verso 27, sígame. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y lo levantó. Bien, muchacho, que tú estás bien. Párate. Lo levantó. Cuando él entró a la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ven acá, maestro, vamos, ya que estamos solos, que no hay nadie, ya que estamos aparte, dinos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Qué pasó? Y Jesús fue claro y llano y le dice, este género no sale si no es con oración y ayuno. Hay algunos textos del original donde se sacan las traducciones que la palabra ayuno no está, pero hay otros que sí lo tienen. O sea que las dos cosas corroboran, tanto la oración como el ayuno. El ayuno no es solamente dejar de comer por dejar de comer, eso es pasar hambre. Si usted dejó de comer un día, fenomenal, está en dieta, manténgase así para que baje 10 libras más, no hay problema. Pero no, ayunar por ayunar no es lo que te da el poder, sino ayunar, tú te abstienes de comer por dedicarte a la oración en la presencia del Señor. Eso es lo que realmente te libera, te da fuerza, aumenta tu fe, da confianza. Ahora, también hay una discusión teológica y de semántica de hacia qué género se refiere Jesús cuando dice, ¿por qué este género no sale si no es con oración y ayuno? Muchos dicen, bueno, que estamos hablando de los espíritus, de los demonios. Ese género de demonios, ese espíritu no puede salir si no es con oración y ayuno. Pero otros también implican que es acerca de la incredulidad, de la falta de fe, que toda la narrativa habla acerca de esa falta de fe. Sea una o sea otra, ambos géneros, ninguno van a dejar salir si no es con oración y ayuno. O sea que yo le animo, sea la falta de fe o sea el nivel de espíritu, la capacidad, el tiempo que tenga el espíritu, la fortaleza del espíritu, el nivel espiritual, cualquiera de los dos salen igualmente con oración y ayuno. La clave aquí es orar y ayunar.
O sea, la clave aquí es buscar a Dios con todo el corazón. Buscar a Dios con todo el alma. Buscar a Dios con todo lo que somos. Yo quisiera terminar de por qué los padres también necesitan a Cristo. Ya vimos toda la descriptiva de este hombre que necesitaba a Jesús. Creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de que nuestros hogares, para poder ser fieles, para poder hacer lo que debemos hacer, solo debemos escondernos en Cristo. No hay otra manera, solo en Cristo Jesús. Así que hay algunas cosas que yo quisiera que tuviéramos pendientes acerca de orar y ayunar. ¿Por qué acercarnos a Dios? Una de las primeras es aprender a escuchar a Dios. Este hombre lo primero que hizo fue acercarse al Señor, reconocer su incapacidad, arrepentirse, saber que lo había hecho mal, su fracaso de fe, los discípulos por igual, y lo primero que hizo fue acercarse a Cristo. ¿Cómo podemos tener una victoria, una bendición en nuestra casa, en nuestra familia, en lo que somos? Número uno, acercándonos a Cristo. Arrepintiéndonos de querer hacer las cosas por nuestra propia inteligencia, por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia capacidad. Y decirle: Señor, tú eres el que puede hacerlo. He fallado muchas veces, perdóname, aquí estoy. Ayúdame, provéeme, haz lo que tú sabes hacer, hazlo en mí. Lo primero es inclinarnos, y creo que es una buena mañana de reconocer mi necesidad de Dios. Lo que pasó ayer, eso no vale, ya pasó. Hoy es un nuevo día que Dios te da. No importa lo oscuro o lo feo que pasó ayer. No importa lo que hiciste, lo que dijiste, lo que pasó. Ya. No puede cambiar el pasado, pero hoy sí puedes cambiar. Así que Dios te da un nuevo día, y lo primero que debes hacer es arrepentirte y decir: Señor, yo te necesito hoy más que nunca. Alguien que ama a Dios de verdad reconocerá la necesidad de Dios en su corazón. El que no necesita a Dios diría: no, yo estoy bien así. Predicador Josué, no me diga nada, yo estoy bien como yo estoy. Bueno, pues entonces el que está bien, Cristo no puede hacer ninguna obra. Solamente Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Aquel que reconoce y dice: Señor, estoy perdido, lo he hecho mal, yo fallé, quiero cambiar. Entonces el Señor está ahí para hacer su obra maravillosa en tu vida. Aleluya. Lo primero que debemos entender es eso: acercarnos a Él, escuchar la voz de Dios y saber que Él es nuestro Dios. Lo segundo es aprender a obedecer. Este hombre, después que reconoció su incapacidad, reconoció que necesitaba al Señor, su propia duda, su propia falta de fe, entonces creyó en el Señor. Aprendió a depender del Señor. Si crees, al que cree todo le es posible. Y Dios: sí, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Lo segundo que debemos saber después de arrepentirnos es reconocer que debemos confiar en el Señor. Lo primero, arrepentirnos. Lo segundo, confiar en Él con nuestro corazón. Lo tercero que debemos hacer es obedecer al Señor. Obedecer su palabra, obedecer su mandato, obedecer lo que Él nos dijo, obedecer a donde Él nos mandó. Aunque no veamos el fruto que esperamos ver, obedecer al Señor y Él obrará. Y lo último que quiero recordarle de por qué los padres, por qué los hombres necesitan a Cristo, no solamente es arrepentimiento, es la dependencia del Señor, obedecer a Dios, también es esperar en Dios. Saber que lo que Dios tiene para nosotros es bueno, que la obra que Él comenzó la va a terminar, pero que la obra que Él comenzó no es una obra humana, no es una obra para aumentar el orgullo, el ego, es una obra para hacernos igual a Cristo. Yo sé que ustedes han escuchado mucho la predicación: no, porque hay propósito para ti. Dios tiene propósito. Sí, el propósito que Dios tiene es que te parezca más a Cristo.